A ver, en el mundo de la tecnología de vez en cuando ocurre algo que parte la historia en dos, un antes y un después. Y para la inteligencia artificial ese momento llegó sin duda en 2012. Fue el punto de quiebre que lo cambió absolutamente todo. Y en este análisis vamos a meternos de lleno a ver exactamente cómo y por qué pasó. Muy bien, empecemos por el principio. En 2012, en la competencia de reconocimiento de imágenes más importante del mundo, ImageNet, apareció un nuevo modelo llamado AlexNet. Y no solo ganó, sino que, como se ve aquí, aniquiló a la competencia. El segundo lugar, que era lo mejorcito hasta ese momento, tuvo una tasa de error del 26.1%. Pero AlexNet llegó y ¡pum!, 15.3%. O sea, esto no fue una pequeña mejora. Fue un salto brutal que dejó a toda la comunidad científica con la boca abierta. Justo por esto, a esa victoria se le conoce como el Big Bang de la inteligencia artificial moderna. Fue la chispa que inició la era del Deep Learning y es, literalmente, el ancestro de casi toda la IA que usamos hoy en día, desde el reconocimiento facial del celular hasta las inteligencias artificiales generativas que están revolucionando todo. Pero a ver, la pregunta del millón es, ¿por qué pasó en 2012? Las ideas, la teoría de las redes neuronales, ya tenían décadas existiendo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué piezas del rompecabezas faltaban para que todo esto finalmente explotara? Pues la respuesta está en la convergencia de dos factores que antes simplemente no teníamos. Por un lado, se necesitaban datos, pero no poquitos, sino una cantidad bestial de datos bien etiquetados para entrenar a los modelos. Y por otro, hacía falta un motor, una potencia de cómputo descomunal para poder procesar toda esa información. Y lo más curioso es que ese motor llegó de un lugar que nadie, de verdad, nadie se esperaba. Primero, los datos. ImageNet fue una proeza. Estamos hablando de más de 14 millones de imágenes, cada una etiquetada a mano en 1000 categorías diferentes. Fue el campo de entrenamiento perfecto, la materia prima indispensable. Sin una base de datos de este tamaño, el Deep Learning a esta escala simplemente no hubiera sido posible. Así de claro. Y aquí viene el segundo ingrediente, la verdadera sorpresa, la potencia de cómputo. Las famosas GPUs, las tarjetas de video. Se crearon y perfeccionaron para una sola cosa, que los videojuegos se vieran espectaculares. Pero resulta que las operaciones matemáticas que hacen para crear gráficos realistas son exactamente las mismas que se necesitan para entrenar redes neuronales gigantes. Y así, los motores creados para el entretenimiento terminaron dándole la capacidad de ver a las máquinas. Bueno, entonces ya tenemos los ingredientes, datos masivos y el poder para procesarlos. Ahora sí, vamos a asomarnos a las entrañas de la arquitectura que supo combinar todo esto de forma magistral. Y vamos a conocer a su arquitecto principal, una figura tan importante como discreta. Él es Alex Krizhevsky, un científico de la computación nacido en Ucrania y criado en Canadá. Junto a sus colegas Ilya Sutskever y su mentor, el legendario Geoffrey Hinton, desarrolló AlexNet en la Universidad de Toronto. Sutskever lo describió como un ingeniero de corazón, de esos que tienen la tenacidad de no soltar un problema hasta que lo resuelven. Y vaya que el problema que tenía enfrente era uno muy, muy grande. Viéndolo de forma sencilla, la arquitectura de AlexNet tenía 8 capas que aprenden. Las primeras 5 se encargan de extraer las características de la imagen, como los bordes, los colores o las texturas. Y las últimas 3 capas agarran toda esa información y la usan para decidir qué es lo que está viendo. Con unos 60 millones de parámetros para la época era un verdadero monstruo. Y su profundidad fue, como ellos mismos dijeron, absolutamente esencial para su éxito. Pero aquí es donde se ve la genialidad de Krizhevsky. El modelo era tan gigante que simplemente no cabía en la memoria de una sola tarjeta de video de aquel entonces. ¿Su solución? Una idea brillante. Partir la red neuronal por la mitad y poner a correr cada parte en una GPU diferente. Este diseño, que nació por pura necesidad, no solo hizo posible entrenar el modelo, sino que lo aceleró de una forma brutal, reduciendo el tiempo de semanas a solo 5 o 6 días. Pero AlexNet tenía más trucos bajo la manga. Innovaciones que hoy son el estándar en la industria. Primero usaron la activación ReLU, que hizo el entrenamiento hasta 6 veces más rápido. Luego introdujeron el dropout, una técnica súper inteligente que apaga neuronas al azar para evitar que el modelo solo se memorice las respuestas. Y por supuesto, la paralelización en GPUs, que fue la hazaña de ingeniería que unió todo. Y lo que vemos en esta diapositiva es fascinante. Nos muestra qué significa que una máquina aprenda a ver. Estos son los filtros que la primera capa de AlexNet aprendió por sí sola. Nadie la programó para esto. Aprendió a detectar cosas tan básicas como bordes, cambios de color y texturas. Es muy parecido a cómo funciona nuestra propia corteza visual. Empieza con patrones simples para luego construir una comprensión del mundo. El impacto de 2012 no fue algo de un solo día. Fue como la primera ficha de dominó que cae
y desata una reacción en cadena, una cascada de innovación y una explosión de investigación que nos ha traído directos a la era de la IA en la que vivimos. El progreso a partir de ahí fue vertiginoso. Solo 2 años después de AlexNet, en 2014, ya teníamos arquitecturas todavía más profundas como BGG y GoogleNet. Y para 2016 llegó ResNet, que alcanzó un rendimiento casi humano en el mismo tarea. Fue una carrera desenfrenada por construir redes cada vez más y más profundas, cada una parada sobre los hombros del anterior. Esto nos deja ver muy bien cómo evolucionó la manera de pensar. Arquitecturas como BGG popularizaron la idea de usar bloques simples y repetibles para construir redes enormes de forma ordenada. Por otro lado, GoogleNet propuso sus bloques Inception mucho más complejos que procesaban la información por varios caminos a la vez. La idea de la modularidad, de construir con piezas, se volvió fundamental. Ahora vamos a conectar toda esta historia con el presente, porque el legado de AlexNet no es algo que esté en un museo, al contrario, es súper relevante. De hecho, es muy probable que la tecnología en el dispositivo con el que se está viendo esto tenga sus raíces en estos avances. El concepto clave aquí es Transfer Learning, o aprendizaje por transferencia. Es una idea poderosísima. Gracias a estas arquitecturas fundamentales, hoy ya casi nadie entrena un modelo gigante desde cero. Lo que se hace es tomar un modelo preentrenado que ya sabe muchísimo sobre imágenes y usarlo como punto de partida para una tarea nueva, aprovechando todo ese conocimiento previo. Nombres como BGG16, ResNet 50 o Inception V3 son muy familiares para quienes trabajan en este campo. Son los descendientes directos de esa primera explosión de innovación. Hoy están disponibles para todo el mundo en herramientas como TensorFlow y PyTorch, listos para ser la base sobre la que se construyan miles de aplicaciones nuevas. Así que el legado es clarísimo. El avance de un pequeño equipo en 2012 no solo ganó una competencia, nos dio una forma completamente nueva de pensar sobre la inteligencia y abrió las puertas del aprendizaje profundo. AlexNet les enseñó a las computadoras a ver, y la pregunta que nos deja en el aire es, ¿qué será lo siguiente que les enseñaremos?